Comparto una suite con mi colega, es política de la empresa. Le envié la. Mi esposa dijo que iba a compartir una suite con su colega, debido a una política de la empresa. No discutí. Le reenvié la factura del hotel a su director financiero. Su respuesta de 3 palabras acabó con su carrera. Ella no sabía que yo había encontrado el servicio de champán y el masaje para parejas. Algunos hombres aceptan la traición en silencio. Yo no soy uno de ellos. Mi nombre es Gerald Thornton. Tengo 44 años y soy dueño de un almacén de suministros de materiales de construcción. En la zona industrial de Columbus, Ohio. No es un trabajo glamuroso, pero es honesto. Construí ese negocio desde cero. Empezando con un solo camión y la voluntad de transportar madera al amanecer. Ahora, doy empleo a 17 personas y muevo suficiente hormigón, acero y madera como para mantener en funcionamiento a la mitad de los contratistas del condado de Franklin. Mónica, mi esposa desde hace casi 2 décadas. Trabaja como gerente de recursos humanos en Blackstone Logistics. Es buena en su trabajo. El tipo de persona que puede suavizar disputas laborales y hacer que despedir a la gente parezca casi un acto de compasión. Tenemos 2 hijos, Taylor, nuestra hija de 17 años, está en su último año en Western VA. Ya con la vista puesta en la universidad, y Justin, nuestro hijo de 14 años. Vive para el baloncesto y los videojuegos, en ese orden. Ese martes, yo estaba en la cocina limpiando después de la cena. Mónica estaba arriba haciendo la maleta, lo cual no era inusual. Su trabajo requiere viajar quizás una vez al mes, conferencias de ventas, seminarios de formación. La crisis ocasional en una de sus instalaciones regionales. Me había acostumbrado a ello con los años. Bajó las escaleras arrastrando su maleta de ruedas. Esa elegante Samsonite negra que compró el año pasado. Sus movimientos eran enérgicos, eficientes, como si estuviera marcando tareas en una lista mental. Bueno, este viaje, dijo, sin mirarme directamente a los ojos. Es la revisión de operaciones regionales en Denver. 3 noches. Asentí, secando un plato. Lo mencionaste la semana pasada, ¿verdad? Hizo una pausa, ajustando el asa de su maleta. La cosa es que Dominic también va. Él va a presentar las métricas de eficiencia operativa. Dominic Fletcher, su colega, el director de operaciones. Lo había conocido 2 veces en eventos de la empresa. 30 y tantos años, pelo engominado. El tipo de hombre que lleva relojes caros y habla de optimización como si fuera una religión. De acuerdo, dije lentamente. Mónica se aclaró la garganta. La empresa ha sido bastante estricta con los presupuestos de viaje este trimestre. Solo están aprobando una habitación por equipo. Así que Dominic y yo vamos a compartir una suite. Dejé de secar el plato. ¿Compartir una suite? Ahora es política de la empresa, dijo rápidamente. Recortes de presupuesto. La suite tiene 2 dormitorios separados. Prácticamente como habitaciones separadas. No es para tanto. No es para tanto. Esas 4 palabras cayeron como un ladrillo a través de un cristal. Mónica, dije, manteniendo la voz nivelada. Me estás diciendo que vas a compartir una suite de hotel con otro hombre durante 3 noches. Y se supone que a mí me parezca bien porque es política de la empresa. Ella suspiró, esa exhalación particular que usa cuando cree que estoy siendo irrazonable. Gerald, somos profesionales. Trabajamos juntos todos los días. Esto es un viaje de negocios. No unas vacaciones. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste hasta ahora? Sabes de este viaje desde hace 2 semanas. Porque sabía que reaccionarías exactamente así. Su tono se agudizó. Ya no estamos en los años 50. Los hombres y las mujeres pueden ser colegas sin que eso signifique nada. Taylor apareció en lo alto de las escaleras, con los auriculares puestos.
Pero me di cuenta de que estaba escuchando. Mónica también se percató y bajó la voz. Mira. Tengo que irme al aeropuerto en 20 minutos. ¿Podemos no tener esta conversación ahora mismo? Dejé el plato con cuidado. ¿Hacer qué? Tener una conversación sobre que mi esposa comparte una habitación de hotel con otro. Hombre. Es una suite, Gerald. Y sí, somos profesionales haciendo un trabajo profesional. Cogió su maleta. Te llamaré cuando aterrice. Me dio un beso en la mejilla, ese mismo gesto superficial que llevaba usando desde hacía meses. Sin calidez, sin tranquilidad, solo obligación. La puerta principal se cerró. A través de la ventana, vi cómo sus luces traseras desaparecían por Maple Grove Drive. Me quedé allí en la cocina, con el paño de cocina en la mano, sintiendo como algo frío se instalaba en mi pecho. Todavía no era ira. Era algo más silencioso, más peligroso. Cálculo. Porque si Mónica pensaba que iba a sentarme en casa y aceptar esto sin rechistar. No me conocía tan bien como creía. 19 años de matrimonio me habían enseñado mucho sobre mi esposa, pero, al parecer, todavía tenía cosas que aprender. No dormí esa noche. En lugar de eso, me senté en mi despacho con un bourbon que no bebí y la tableta de Mónica abierta frente a mí. La había dejado cargando en su escritorio. Probablemente pensando que no la necesitaría para un viaje de 3 días. Lo que olvidó fue que compartimos la misma cuenta en la nube. Configurada hace años cuando de verdad hablábamos de ser un equipo. La confirmación del hotel apareció en la pantalla en cuestión de minutos. The Riverside Summit, Denver. Una suite ejecutiva, 3 noches. Mónica Thornton y Dominic Fletcher figuraban como huéspedes. Precio de la habitación, $2,100. Cargado a una tarjeta corporativa de Blackstone Logistics. Pero fue la sección de servicios adicionales la que hizo que se me tensara la mandíbula. Paquete de bar premium, acceso al spa para parejas, privilegio de salida tardía. Servicio de cobertura con champán. Hice una captura de pantalla. La guardé en mi disco personal y luego abrí un nuevo correo electrónico. Tardé un minuto en encontrar al destinatario, Richard Kellerman, director financiero de Blackstone Logistics. Su correo era público en la web de la empresa, bajo el epígrafe Liderazgo Ejecutivo. Nunca había conocido al hombre, pero Mónica lo había mencionado antes. Generalmente en el contexto de alguien que no toleraba el despilfarro ni las violaciones de las políticas. Asunto: solicitud de aclaración de gastos. Redacté el cuerpo del mensaje de forma sencilla, profesional. El tipo de lenguaje que usaba al tratar con proveedores que intentan cobrarme de más. Señor Kellerman. Le escribo en relación con una reserva de hotel realizada a través de Blackstone Logistics para la revisión de operaciones de Denver. La factura adjunta muestra un alojamiento en suite compartida para 2 empleados. Mónica Thornton y Dominic Fletcher. Con servicios que parecen exceder las directrices estándar para viajes de negocios. Solicito una aclaración sobre si este arreglo cumple con la política de gastos de la empresa y los límites profesionales apropiados. Por favor, confirme que esto cumple con sus estándares de aprobación. Adjunté la captura de pantalla en PDF. Verifiqué 2 veces la dirección del destinatario y le di a enviar a las 11:47 p.m. Luego, cerré el portátil y finalmente tomé ese sorbo de bourbon. Mónica llamó a la mañana siguiente desde Denver. Yo estaba en el almacén revisando hojas de inventario con mi gerente de operaciones cuando su nombre iluminó mi teléfono. Hola, respondí, manteniendo un tono neutral. Acabo de aterrizar, dijo. Alegre, animada, como si no pasara nada. El vuelo fue tranquilo. El hotel es bonito. Me alegro de oírlo. Una pausa. Pareces distraído. Estoy en el trabajo, Mónica. Un poco ocupado.
Claro. Otra pausa, esta vez más larga. Taylor preguntó si podía recogerla del entrenamiento de voleibol a las 6. Se me olvidó mencionártelo antes de irme. Yo me encargo. Vale. Bueno, debería irme. Dominique está esperando en la recogida de equipajes. Por supuesto que lo estaba. Que tengas un viaje productivo, dije y terminé la llamada antes de que pudiera responder. A las 2:30 de esa tarde, mi teléfono vibró con un nuevo correo electrónico. El remitente, Richard Kellerman. El mensaje entero eran 3 palabras. Gracias. Nos encargaremos de esto. Lo leí 2 veces, luego me recliné en la silla de mi oficina. 3 palabras, pero tenían peso. Jerga corporativa para lo estamos investigando, para alguien acaba de abrir un expediente. Para esto ahora consta en acta. No respondí. No era necesario. Había puesto la maquinaria en marcha. Ahora, solo tenía que esperar y verla funcionar. Esa tarde, recogí a Taylor del entrenamiento como había prometido. Lanzó su bolsa de deporte en el asiento trasero y se subió. Con el pelo todavía húmedo de las duchas del vestuario. ¿Mamá llegó bien a Denver?, preguntó. Sí, llamó esta mañana. Taylor sacó su teléfono, navegó un momento y luego me miró. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Crees que el viaje de mamá es de verdad solo por trabajo? La miré de reojo. 17 años, pero a veces parecía mayor, más observadora de lo que Mónica le daba crédito. ¿Por qué lo preguntas? Se encogió de hombros, pero su expresión se mantuvo seria. No sé. Ha estado rara últimamente. Mucho tiempo con el teléfono. Un poco distante. Volví a prestar atención a la carretera. La gente se estresa con el trabajo. ¿Pasa? Sí, Taylor no sonaba convencida. ¿Supongo? Condujimos en silencio durante unas cuantas manzanas. Luego volvió a hablar, esta vez más bajo. Si algo va mal, nos lo dirías, ¿verdad? A Justin y a mí. Extendí la mano y le apreté el hombro. Cuando haya algo que necesitéis saber, os lo diré. ¿Lo prometo? Asintió y volvió a su teléfono, pero su pregunta se quedó conmigo el resto del camino a casa. Porque la verdad era que aún no sabía que iba mal, ni cuán grave iba a ser. Solo sabía que el correo que había enviado no era el final de nada. Era el principio. Mónica llamó esa noche sobre las 8. Estaba ayudando a Justin con los deberes de álgebra en la mesa del comedor cuando mi teléfono vibró. Hola, dije, poniéndola en altavoz para poder seguir revisando las ecuaciones de Justin. Hola. Siento no haber llamado antes. Las sesiones se alargaron. Su voz sonaba cansada, o quizás solo cautelosa. ¿Cómo te ha ido el día? Ocupado. Un envío de barras de refuerzo llegó con el calibre equivocado. Tuve que solucionarlo con el proveedor. Rodeé un error en el trabajo de Justin. ¿Qué tal la conferencia? Bien. Productiva. Una pausa. El hotel es realmente bonito. La suite tiene unas vistas geniales de las montañas. La suite. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera perfectamente normal. Eso está bien, dije. Dominique también está disfrutando de las vistas. Silencio al otro lado. Justin levantó la vista de sus deberes, percibiendo el cambio de tono. Mónica se aclaró la garganta. Gerald, ¿podemos no hacer esto mientras intento trabajar? ¿Hacer qué? ¿Preguntar por tu alojamiento? Hacer que parezca algo que no es. Su voz tenía un filo ahora. Somos profesionales en un viaje de negocios. Eso es todo. Justin recogió silenciosamente sus libros y se levantó de la mesa. Niño listo, sabía cuándo hacerse el invisible. Quité el altavoz.
Mónica, no soy estúpido. Estás compartiendo una suite de hotel con otro hombre. Un hombre más joven que, casualmente, trabaja directamente para ti. ¿Cómo se supone que debo sentirme al respecto? Se supone que debes confiar en mí, lo dijo como un desafío. Después de 19 años, pensaría que me lo he ganado. La confianza es mutua. Y tú no confiaste en mí lo suficiente como para tener una conversación honesta sobre esto antes de irte. Porque sabía que reaccionarías exactamente así. Su voz se elevó. ¿Poniéndote celoso y posesivo por un arreglo de trabajo que ni siquiera elegí? Política de la empresa, ¿verdad? Mantuve mi tono uniforme. Eso es lo que dijiste. Sí, política de la empresa. Interesante. Porque habría pensado que una empresa tan grande como Blackstone tendría directrices más claras sobre empleados de sexos opuestos compartiendo habitaciones. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Solo hago una observación. Caminé hacia la ventana de la cocina, mirando la calle que oscurecía. Que tengas una buena noche, Mónica. Seguro que tú y Dominique tenéis reuniones temprano mañana. Gerald. Terminé la llamada. Mi teléfono sonó de nuevo inmediatamente. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego sonó una tercera vez. Lo puse boca abajo en la encimera y lo dejé allí. Taylor apareció en el umbral de la cocina. ¿Todo bien? Bien. Solo cansado. Abrí la nevera, miré su contenido sin ver realmente nada. ¿Terminaste los deberes? Sí. Dudó. Papá, mamá sonaba molesta. Estará bien. Vuelve a casa el jueves como planeó. Ese es el plan. Cerré la nevera. ¿Tienes hambre? Puedo hacer sándwiches de queso a la plancha. Taylor estudió mi cara por un momento, luego asintió. Claro. Con queso extra, obviamente. Mientras hacía los sándwiches, Taylor se sentó en la encimera, mirando su teléfono. Luego se detuvo, su expresión cambió. Papá, ¿sabías que el señor Fletcher está casado? Levanté la vista de la estufa. Dominique. Sí, acabo de buscarlo en Facebook. Está casado. Tiene 3 hijos. Giró su teléfono hacia mí. ¿Por qué la empresa de mamá les haría compartir habitación si él está casado? Miré la foto de perfil, Dominique Fletcher con una mujer rubia y 3 niños pequeños. Todos sonriendo en alguna playa. La publicación era de hacía 6 meses. Buena pregunta, dije en voz baja. Taylor dejó su teléfono. Esto es raro, ¿verdad? O sea, realmente raro. Le di la vuelta a los sándwiches. Sí, cariño. Es realmente raro. No dijo nada más, pero pude ver su mente trabajando. Uniendo las piezas de la misma manera que yo lo había estado haciendo. Los sándwiches estuvieron listos unos minutos después. Comimos en silencio. Ambos pensando en cosas que aún no queríamos decir en voz alta. Mi teléfono permaneció boca abajo en la encimera. 4 llamadas perdidas de Mónica. Para cuando me fui a la cama, no había escuchado ninguna de ellas. El correo electrónico de Richard Kellerman llegó a las 9:15 de la mañana siguiente. Estaba en la oficina de mi almacén revisando órdenes de compra cuando mi correo personal sonó. Señor Thornton. Gracias por traer este asunto a nuestra atención. Estamos llevando a cabo una revisión interna de los gastos y alojamientos del viaje a Denver. Esta revisión es confidencial y está en curso. Por favor, no discuta este asunto con nadie en Blackstone Logistics, incluida su esposa. Ya que podría comprometer la integridad de nuestra investigación. Nos pondremos en contacto con usted si se necesita información adicional. Lo leí 3 veces. Revisión interna. Investigación. Confidencial. Esto era real. Estaba sucediendo.
Reenvié el correo a una carpeta separada y lo borré de mi bandeja de entrada. Luego llamé a mi abogado, Frank Patterson. Un tipo que había usado para contratos comerciales y disputas de propiedad. Frank, necesito consejo. Consejo de derecho de familia. Gerald, Frank sonaba sorprendido. Normalmente hablábamos de problemas en la cadena de suministro. ¿Qué está pasando? Le di la versión breve, el viaje, la suite compartida, el correo al director financiero. Frank escuchó sin interrumpir. Vale, dijo finalmente. Primero, no hagas nada más sin hablar conmigo. Segundo, empieza a documentar todo. Cada conversación, cada mensaje de texto, cada inconsistencia. Tercero, no te enfrentes a Mónica directamente hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Ya me enfrenté a ella. ¿Cómo fue eso? Me colgó. O yo le colgué a ella. Es difícil de decir. Frank suspiró. Gerald, voy a ser directo contigo. Si esto es lo que parece. Necesitas prepararte para la posibilidad de que tu matrimonio ya esté acabado. La cuestión es si quieres estar por delante o por detrás cuando todo se desmorone. Por delante, dije sin dudar. Bien. Ven a mi oficina mañana. Trae todos los documentos financieros que tengas. Extractos bancarios, escrituras de propiedad. Registros comerciales. Empezaremos a crear un expediente. Después de colgar, me senté en mi escritorio, mirando a la nada. 24 horas antes, estaba lavando platos en mi cocina. Ahora, estaba hablando con un abogado de divorcios. Mónica llamó a la hora del almuerzo. Dejé que sonara. Me envió un mensaje una hora después, tenemos que hablar. Llámame. No respondí. A las 3 de la tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesto, luego pensé que podría ser un proveedor. Señor Thornton, una voz de mujer, profesional, cortante. Soy Patricia Reeves, de Recursos Humanos de Blackstone Logistics. ¿Tiene unos minutos? Mi pulso se aceleró. Claro. Estamos haciendo un seguimiento de la consulta de gastos que envió al señor Kellerman. Necesito hacerle algunas preguntas sobre los patrones de viaje de su esposa. Ha mencionado la señora Thornton. Viajes anteriores en los que compartiera alojamiento con el señor Fletcher. Pensé en el último año. Mencionó trabajar con él en varios proyectos. No conozco detalles específicos sobre viajes pasados. ¿Ha notado algún cambio en su comportamiento recientemente? Mayor uso del teléfono. Ausencias inexplicables, reacciones defensivas cuando se le pregunta por el trabajo. Cada pregunta se sentía como un bisturí, cortando más profundo. Sí a las 3 cosas. Gracias. Eso es útil. Se oyeron papeles crujir al fondo. Señor Thornton. Quiero dejar claro que nos tomamos muy en serio las relaciones en el lugar de trabajo. Especialmente cuando involucran a supervisores y subordinados directos. Si nuestra investigación confirma violaciones de la política, habrá consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Eso depende de lo que encontremos. Pero puedo decirle que Blackstone tiene una política de tolerancia cero para las relaciones románticas entre gerentes y sus subordinados. Crea problemas de responsabilidad legal. Después de colgar, me quedé sentado procesando lo que acababa de decirme. Relaciones románticas. Problemas de responsabilidad legal. Tolerancia cero. Esto ya no era solo sobre una habitación de hotel. Se trataba de toda la carrera de Mónica. Y en algún lugar de Denver, en esa suite con vistas a la montaña. Ella no tenía ni idea de que el suelo se estaba desmoronando bajo sus pies. Mónica llegó a casa el jueves por la noche, 2 horas más tarde de la hora de su vuelo original. Sin explicaciones, solo un mensaje diciendo que su reunión se había alargado.
Yo estaba en la cocina haciendo espaguetis cuando oí su coche entrar en el camino de entrada. Taylor y Justin estaban arriba haciendo los deberes. Les dije que se quedaran en sus habitaciones hasta que los llamara para cenar. Entendieron sin que tuviera que explicar por qué. Mónica entró con su maleta de ruedas, su rostro cuidadosamente neutral. Dejó la maleta junto a las escaleras y entró en la cocina. «Hola», dijo. «Bienvenida». Seguí removiendo la salsa. Se quedó allí un momento, luego se cruzó de brazos. «Tenemos que hablar de lo que hiciste». «De acuerdo. Pero no aquí. No con los niños en casa». Apagué el fuego. «Mañana por la mañana, después de que deje a Justin en la escuela. Hablaremos entonces». «Gerald. Contactaste a mi empresa. Iniciaste una investigación que podría destruir mi carrera. Necesitamos discutir esto ahora». Me volví para mirarla. «Compartiste una suite de hotel con Dominique Fletcher durante 3 noches». «Sí, pero...». «Esa suite incluía servicios como acceso a un spa para parejas y servicio de champán». Su mandíbula se tensó. «La empresa reservó esos servicios. Yo no los solicité». «Pero tampoco los rechazaste. No me llamaste para decir, oye. Esto parece inapropiado. Quizás debería pedir habitaciones separadas». Simplemente lo aceptaste y esperabas que yo lo aceptara sin rechistar. Porque era un viaje de trabajo. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Mónica, Dominique está casado y tiene 3 hijos. ¿Su esposa sabía de este arreglo? Ella parpadeó. No lo sé. Eso no es asunto mío. Debería haberlo sido. Porque cuando las personas casadas comparten suites de hotel con otras personas casadas. Especialmente cuando una es la supervisora de la otra. Surgen preguntas. Preguntas que Recursos Humanos ahora está haciendo. No tenías ningún derecho. Tenía todo el derecho. Mi voz se elevó por primera vez. Soy tu marido. Cuando algo no cuadra. Tengo derecho a hacer preguntas. Y cuando esas preguntas son desviadas e ignoradas. Tengo derecho a investigar más a fondo. Los ojos de Mónica brillaban de ira. Me humillaste. Patricia Reeves me interrogó durante 1 hora sobre mi relación con Dominique. Están revisando todos mis registros de viaje. Suspendieron mis privilegios de viaje mientras dure la investigación. Entonces quizás no deberías haberte puesto en una posición que justificara una investigación. Me miró como si fuera un extraño. No puedo creer que estés haciendo esto. Yo no estoy haciendo nada. Hice una pregunta. Si esa pregunta hizo que tu mundo se desmoronara. Entonces tu mundo estaba construido sobre algo bastante inestable. Justin apareció en el umbral. ¿Está lista la cena? Mónica se dio la vuelta, secándose los ojos. Necesito deshacer la maleta. Cogió su maleta y subió las escaleras. Oí cerrarse la puerta de nuestro dormitorio. Justin me miró. ¿Todo bien? La cena está lista, dije. Ve a buscar a tu hermana. Comimos casi en silencio, la silla vacía en la mesa hablaba más alto que cualquiera de nosotros. Después de que los niños volvieran a subir. Me senté en la mesa del comedor con la tarjeta de visita de Frank Patterson frente a mí. Mañana por la mañana, haría otra llamada. Porque fuera lo que fuera que Mónica estuviera ocultando. Cualquier verdad que estuviera protegiendo, estaba a punto de salir a la luz. Y yo necesitaba estar preparado para ello. El viernes por la mañana, me reuní con Frank Patterson en su oficina en el centro. Mónica se había ido temprano al trabajo sin despedirse. Lo que me decía todo sobre nuestra situación. La oficina de Frank olía a cuero y libros viejos. Se sentó frente a mí con un bloc de notas amarillo, tomando notas mientras le exponía todo. El viaje, la suite, la investigación corporativa, las reacciones defensivas de Mónica.
Bien, dijo Frank cuando terminé. Primera pregunta, ¿quieres salvar este matrimonio? Me he estado preguntando eso toda la noche. No sé si queda algo que salvar. Respuesta justa. Segunda pregunta, ¿cuál es vuestra situación financiera? Se la expliqué. El negocio del almacén era mío, establecido antes del matrimonio. La casa era de propiedad conjunta, comprada hace 12 años. Cuentas de ahorro, fondos de jubilación, 2 coches. Los activos estándar de una familia de clase media acumulados durante 19 años. Los niños tienen 17 y 14 años, dijo Frank, tomando notas. Ohio es un estado de custodia compartida. A menos que haya una causa que indique lo contrario. ¿Tienes alguna preocupación sobre la crianza de Mónica? No, es una buena madre. Esto no tiene que ver con los niños. En un tribunal de divorcios, todo tiene que ver con los niños. Frank dejó su bolígrafo. Gerald, voy a ser directo contigo. Si Mónica está teniendo una aventura. Necesitamos pruebas. Las investigaciones corporativas son útiles. Pero no son lo mismo que una prueba de infidelidad. ¿Tienes acceso a sus registros telefónicos? ¿Correos electrónicos, mensajes de texto? Algunos. Compartimos una cuenta en la nube. Empieza a documentar. Capturas de pantalla, marcas de tiempo. Cualquier cosa inusual. Pero no hackee sus dispositivos ni instale software de seguimiento. Eso puede ser contraproducente legalmente. Sacó un formulario. Voy a redactar un acuerdo de separación. Términos básicos, protección de activos. Acuerdo de custodia temporal. No tienes que usarlo, pero si esto se tuerce rápidamente. Querrás tenerlo listo. ¿Qué tan rápido podría torcerse esto? Las investigaciones corporativas se mueven rápido cuando hay responsabilidad legal en juego. Si Blackstone encuentra pruebas de conducta inapropiada, despedirán a uno o a ambos empleados. Mónica pierde sus ingresos, se pone a la defensiva. Podría intentar afirmar que saboteaste su carrera. Frank se reclinó. Podría solicitar el divorcio primero. Para intentar controlar la narrativa. Tienes que estar preparado para eso. Me quedé allí, procesando. Hace 2 semanas, estaba lavando platos y revisando hojas de inventario. Ahora, estaba discutiendo una estrategia de divorcio con un abogado. ¿Qué les digo a los niños? Nada todavía. No hasta que sepas a qué te enfrentas. Frank se levantó. Ve a casa. Documenta todo. Y Gerald. No dejes que la culpa te vuelva estúpido. Si ella está engañándote, es culpa suya, no tuya. Conduje de vuelta al almacén sintiéndome vacío. Mi gerente de operaciones, Pete, estaba en la oficina revisando los horarios de entrega. Jefe, ¿estás bien?, preguntó Pete. Pareces agotado. Semana larga. El viaje de Mónica bien. Casi me río de eso. Fue interesante. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Taylor. Papá, ¿puedes recogerme después de la escuela? Necesito hablar. Le respondí, claro. 3:15. Cuando la recogí esa tarde, se subió a la camioneta y dijo inmediatamente, mamá está rara. ¿En qué sentido? Ha estado en su habitación con el teléfono todo el día. La oí llorar antes. Taylor me miró. Papá, ¿qué está pasando realmente? Agarré el volante. Tu madre y yo estamos pasando por algunas cosas. Cosas de adultos que necesitamos resolver. Te está engañando. La pregunta me golpeó como un puño. ¿Por qué preguntas eso? Porque no soy estúpida. El viaje, lo del hotel raro, la forma en que no os habláis. La voz de Taylor temblaba. El señor Fletcher está casado. Papá. Lo busqué.
¿Por qué mamá compartiría una habitación con un hombre casado a menos que algo estuviera pasando? Me detuve en un aparcamiento y apagué el motor. Taylor, todavía no sé qué está pasando. Pero te prometo que, cuando lo sepa, te diré la verdad. Se secó los ojos. No quiero que os divorciéis. Lo sé, cariño. Pero si ella hizo algo malo. No quiero que simplemente la perdones y finjas que todo está bien. Eso no es justo para ti. La abracé, 17 años y ya entendiendo cosas que no debería tener que entender. Pase lo que pase, dije en voz baja, tú y Justin estaréis bien. Esa es mi prioridad. Asintió contra mi hombro. Nos quedamos sentados en ese aparcamiento durante 10 minutos antes de volver a casa. Ambos sabiendo que nuestra familia estaba cambiando de formas que no podíamos controlar. El lunes por la mañana trajo la noticia que había estado esperando. Patricia Reeves de RRHH. De Blackstone llamó a las 9:30 mientras yo estaba en el almacén. Señor Thornton. Quería informarle directamente. Hemos completado nuestra investigación sobre el viaje a Denver. Su voz era profesional, distante. Encontramos múltiples violaciones de la política. La señora Thornton y el señor Fletcher han sido puestos en licencia administrativa. Con efecto inmediato. ¿Qué tipo de violaciones? Uso inapropiado de fondos de la empresa. No revelar una relación personal entre una supervisora y un subordinado directo. Y falsificación de informes de gastos. El señor Fletcher reclamó cenas de negocios que en realidad eran de naturaleza personal. La señora Thornton aprobó esos gastos a pesar del conflicto de intereses. Así que ahí estaba. No solo una suite, sino un patrón de engaño que se remontaba a meses. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Eso depende de la revisión final. Pero puedo decirle que el empleo del señor Fletcher probablemente será rescindido. La situación de la señora Thornton es más compleja dada su antigüedad. Pero su posición como gerente de RRHH hace que las violaciones sean particularmente graves. Después de la llamada, me senté en mi oficina, tratando de procesarlo. Mónica había construido toda su carrera en Blackstone, más de 12 años. Ahora, se estaba desmoronando porque no pudo mantener los límites profesionales con un subordinado. Me llamó una hora después, con la voz rota. Me han suspendido. Gerald. Con efecto inmediato. Tuve que entregar mi identificación y mi portátil delante de todos. Me enteré. ¿Te enteraste? Su voz se elevó. ¿Sabías que esto iba a pasar y no me avisaste? Mónica, yo no sabía nada. RRHH no me consulta. Llevan a cabo investigaciones basadas en hechos. ¿Hechos que tú les diste? ¿Tú empezaste esto? No. Tú empezaste esto cuando decidiste compartir una suite de hotel con un subordinado casado. Yo solo hice preguntas. Dominique y yo nunca. Se detuvo bruscamente. ¿Nunca qué? ¿Nunca cruzasteis la línea? Porque los informes de gastos dicen lo contrario. Los mensajes de texto dicen lo contrario. Silencio. ¿Qué mensajes?, preguntó finalmente, con voz débil. Los recuperados de los dispositivos de la empresa. Aquellos en los que te quejabas de mí. Donde tú y Dominique hacíais planes para cenas privadas. Donde creasteis una relación que iba más allá de lo profesional. ¿Quién te contó eso? ¿Importa? El punto es que existen. Y ahora hay consecuencias. Mónica empezó a llorar. Voy a perder mi trabajo. Vamos a perder mis ingresos. ¿Cómo se supone que vamos a pagarla? ¿Hipoteca? ¿Los gastos de los niños? Lo resolveremos. Mi negocio es sólido. Pero Mónica, necesitamos tener una conversación diferente sobre lo que viene ahora para nosotros. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no puedo seguir casado con alguien en quien no confío.
Alguien que miente. Desvía la atención y culpa a todos menos a sí misma. Gerald, por favor. Cometí errores. Pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Haré lo que sea necesario. No creo que la terapia arregle lo que está roto aquí. Creo que necesitamos espacio para averiguar. ¿Qué queremos realmente? ¿Estás pidiendo el divorcio? Miré por la ventana de mi almacén a los camiones cargando madera. Al negocio que había construido con trabajo honesto y principios claros. Estoy diciendo que necesitamos separarnos. Al menos temporalmente. Puedes quedarte con tu hermana o buscar un apartamento. Pero no puedo vivir contigo ahora mismo. ¿Y los niños? Repartirán el tiempo entre nosotros. Lo resolveremos como adultos. Pero Mónica. Este matrimonio está en soporte vital, y no estoy seguro de que valga la pena reanimarlo. Todavía estaba llorando cuando colgamos. Sentí algo, pero no era culpa. Era alivio, como si finalmente hubiera dejado de cargar un peso que no sabía que llevaba. Esa tarde, les dije a Taylor y a Justin que su madre se quedaría en otro lugar por un tiempo. Taylor me abrazó y dijo que probablemente era lo mejor. Justin solo asintió y volvió a su habitación. Más tarde. Taylor vino a mi oficina mientras yo revisaba el acuerdo de separación de Frank Patterson. Papá, estoy orgullosa de ti. Levanté la vista, sorprendido. ¿Por qué? Por no dejar que te pisoteara. Por defenderte. Se sentó frente a mí. Muchos padres simplemente lo habrían aceptado y habrían fingido que todo estaba bien. Tu madre y yo tenemos problemas que resolver, pero no voy a mentiros sobre lo que está pasando. Bien, porque Justin y yo no somos estúpidos. Sabemos que algo estaba pasando. Hizo una pausa. ¿El señor Fletcher está casado? Lo estaba. No sé si todavía lo está después de esto. Taylor asintió lentamente. Mamá siempre decía que era una profesional. Supongo que no era verdad. No respondí a eso. Algunas verdades los niños necesitaban descubrirlas por sí mismos. Pero Taylor tenía razón en una cosa, no iba a ser el marido que aceptaba la traición en silencio. Había construido un negocio sobre la integridad. Mi matrimonio merecía el mismo estándar. Y si Mónica no podía cumplir ese estándar, entonces quizás ambos estábamos mejor separados. 2 semanas después, Mónica firmó el acuerdo de separación. Se había mudado a un apartamento amueblado al otro lado de la ciudad, llevándose la mayor parte de su ropa y objetos personales. La casa se sentía más vacía, pero también más limpia de alguna manera. Como si hubieran quitado algo que se estaba pudriendo detrás de las paredes. La decisión final de Blackstone llegó un miércoles. Patricia Reeves me llamó como cortesía. El señor Fletcher ha sido despedido. Con efecto inmediato. A la señora Thornton se le ha ofrecido una opción. Renunciar con un paquete de indemnización o enfrentarse a un proceso de despido formal que incluiría la divulgación completa de los hallazgos de la investigación. ¿Qué eligió? Está aceptando la indemnización. 3 meses de salario. Seguro de salud continuado durante 6 meses y una referencia neutral. A cambio, firma un acuerdo de confidencialidad y no disputa los hallazgos. Así que Mónica estaba desempleada. Una parte de mí se sentía mal por ella. La parte más grande reconocía que ella misma se había buscado esa situación. Frank Patterson presentó los papeles formales de separación ese viernes. Según la ley de Ohio, necesitábamos estar separados durante 1 año antes del divorcio. Pero los papeles establecían los acuerdos de custodia, las responsabilidades financieras y la división de bienes. Taylor había elegido quedarse principalmente conmigo. Justin dividía su tiempo al 50/50. Mónica estaba devastada por la elección de Taylor, pero no la discutió. Tiene edad suficiente para decidir, dijo Frank. Y los jueces suelen respetar las preferencias de los adolescentes.
Empecé a ver a una terapeuta, la doctora Ellen Grant, recomendada por Frank. Se especializaba en ayudar a las personas a navegar por el divorcio y las transiciones familiares. Estás manejando esto notablemente bien, dijo la doctora Grant durante nuestra tercera sesión. La mayoría de la gente en tu posición estaría más enfadada. Estuve enfadado. Ahora solo estoy cansado. Me recliné en la silla de su consulta. Pasé 19 años construyendo algo que pensé que era sólido. Resulta que tenía grietas que no vi. O que no quise ver. Quizás Mónica estuvo distante durante meses. Lo noté. Pero me dije a mí mismo que era estrés laboral. Más fácil que enfrentar la alternativa. ¿Y ahora que lo has enfrentado? Ahora estoy centrado en lo que puedo controlar. Mi negocio, mis hijos, seguir adelante. La doctora Grant asintió. Eso es saludable. Pero no reprimas el duelo. El divorcio es una muerte. Está bien llorar por lo que perdiste. Pensé en eso de camino a casa. ¿Estaba de luto o estaba aliviado? Difícil de decir. Quizás ambas cosas. Ese fin de semana, Taylor me ayudó a reorganizar la casa. Empaquetamos las cosas que quedaban de Mónica. Reorganizamos los muebles e hicimos que el espacio se sintiera nuestro. En lugar de un santuario de lo que solía ser. ¿Crees que mamá está bien?, preguntó Taylor mientras trabajábamos. Está luchando, pero es una adulta. Lo resolverá. ¿Todavía la quieres? Dejé de doblar la ropa. Quiero a la persona que pensé que era. No estoy seguro de que esa persona existiera realmente. Taylor asimiló eso. Eso es triste. Sí, lo es. Pero también es honesto. Y ser honesto es mejor que fingir. Justin salió de su habitación más tarde, con el monopatín bajo el brazo. Papá, ¿podemos pedir pizza esta noche? Mamá siempre hacía esa extraña cazuela los sábados. Me reí. La pizza suena perfecta. Pedimos 3 pizzas grandes y las comimos en el salón viendo baloncesto. Sin cazuela, sin tensión, solo nosotros, cómodos en nuestro propio espacio. Mónica llamó durante el partido. Dejé que saltara el buzón de voz. Había estado llamando a diario, a veces llorando, a veces enfadada. Siempre queriendo algo que ya no podía darle, absolución. El mensaje de voz fue corto. Gerald, por favor. Necesitamos hablar de arreglar esto de verdad. He estado pensando en todo. Y ahora entiendo por qué estás molesto. Llámame. Lo borré sin responder. Taylor se dio cuenta. ¿No la vas a llamar? No esta noche. Esta noche es para nosotros. Ella sonrió y volvió al partido. Más tarde, después de que los niños se fueran a la cama. Me senté en la terraza trasera con una cerveza y miré las estrellas. El otoño se estaba instalando, el aire era fresco y limpio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Frank Patterson. Ethan. El abogado de Mónica se ha puesto en contacto. Quiere negociar la custodia y la pensión alimenticia. Prepárate para la resistencia. Le respondí, que se resistan. No voy a ceder en lo que es justo. Lo que se aprende al construir un negocio desde cero es a detectar malos tratos. Aprendes cuándo retirarte, cuándo mantenerte firme, cuándo proteger tus activos. Mónica era un mal trato ahora. No porque la odiara, sino porque seguir atado a alguien que había demostrado ser indigno de confianza era como tirar el dinero. Frank había tenido razón hacía semanas. Mi matrimonio estaba acabado. La cuestión no era si salvarlo. La cuestión era cómo terminarlo con dignidad y proteger lo que importaba, mis hijos, mi negocio. Mi paz mental. Y por primera vez en meses, sentí que de verdad tenía un plan. 8 meses después de que Mónica se mudara, la vida se había asentado en un nuevo ritmo.
El divorcio se finalizó en junio. 3 meses antes de lo habitual porque habíamos evitado un litigio contencioso. Frank Patterson había negociado una separación limpia. Mónica se quedó con el dinero de su indemnización y la mitad del capital de la casa cuando la vendimos. Yo me quedé con el negocio. Los niños se quedaron principalmente conmigo, y seguimos adelante. Compré una casa más pequeña en Westerville, más cerca del almacén. 3 dormitorios, un patio decente, nada lujoso, pero cómoda. Taylor tenía su propio espacio para estudiar, Justin tenía sitio para su equipo de videojuegos. Y yo tenía un despacho en casa donde podía trabajar sin que los recuerdos me persiguieran en cada rincón. El negocio del almacén había crecido un 20% desde el divorcio. Resultó que había estado distraído durante años, funcionando en piloto automático. Mientras el drama de Mónica consumía una energía mental que no me daba cuenta de que estaba gastando. Ahora, centrado y con la mente clara. Había conseguido 3 importantes cuentas de contratistas y contratado a 2 empleados de almacén adicionales. Pete, mi gerente de operaciones, notó el cambio. Jefe, sea lo que sea que ha cambiado en ti este último año, sigue así. Estás más avispado. Más decidido. El divorcio hace eso, dije con una leve sonrisa. Elimina el ruido. Taylor estaba prosperando. La habían aceptado en la Universidad Estatal de Ohio con una beca parcial. Durante su fiesta de graduación en mayo, me llevó a un lado. Papá, necesito decirte algo. Me alegro de que no te quedaras con mamá. Sé que suena duro. Pero verte volver a ser tú mismo este último año ha sido increíble. Estás más feliz. Más presente. Eso vale más que mantener unido un matrimonio roto. La abracé, con un nudo en la garganta. Eso lo es todo, cariño. Justin también se estaba adaptando. Veía a Mónica cada 2 fines de semana. Pero me dijo en privado que el apartamento de ella se sentía triste. Como si estuviera atrapada reviviendo su victimismo en bucle. Prefería estar en casa, donde las cosas se sentían estables. Mónica había encontrado trabajo en una empresa de logística más pequeña. Un puesto de nivel inicial con un recorte salarial significativo. Intentó salir con alguien brevemente, un tipo que conoció a través de un amigo. Pero eso se esfumó en semanas. Su círculo social se había reducido drásticamente. La mayoría de nuestros amigos casados habían tomado partido en silencio. Y yo me había quedado con la mayoría. Me llamó en julio, preguntando si podíamos hablar de reconciliación. Me negué, con amabilidad pero con firmeza. Mónica. Somos personas diferentes que quieren cosas diferentes. El matrimonio se acabó. Necesitamos centrarnos en ser padres compartidos y seguir adelante por separado. Lloró, pero no vacilé. Algunas puertas, una vez cerradas, no deben reabrirse. La vida de Dominique Fletcher había implosionado espectacularmente. Su esposa solicitó el divorcio inmediatamente después de su despido, obteniendo la custodia principal de sus 3 hijos y la casa. Se había mudado de nuevo a casa de sus padres en Toledo, trabajando en la gestión de una tienda. Había oído a través de la red profesional que era persona non grata en la logística corporativa. No sentí satisfacción por su caída. Solo un reconocimiento distante de que las acciones tienen consecuencias. La doctora Grant, mi terapeuta, me preguntó durante nuestra última sesión si tenía algún remordimiento. Dije. Lamento no haber confiado antes en mis instintos. Supe que algo iba mal durante meses. Debería haber actuado antes. ¿Y qué aprendiste? Que la integridad no es negociable. Que el silencio permite el mal comportamiento. Que a veces lo más fuerte que puedes hacer es decir no y decirlo en serio. Ella sonrió. Has recorrido un largo camino, Gerald. Lo había hecho. Desde aquella conversación en la cocina en septiembre hasta este momento de claridad y paz.
El viaje no había sido fácil, pero había sido necesario. Y había salido más fuerte, más lúcido, más yo mismo de lo que había sido en años. 14 meses después de aquel fatídico martes en que Mónica anunció su viaje a Denver. Me encontraba en mi almacén en una fresca mañana de noviembre, revisando los planes de expansión con Pete y nuestro nuevo consultor de negocios. El negocio de materiales de construcción había superado su actual instalación. Estábamos considerando un almacén más grande al otro lado de la ciudad, con el triple de superficie. Espacio para líneas de productos y personal adicionales. Una inversión significativa, pero los números la respaldaban. Esto es ambicioso, jefe, dijo Pete, estudiando las proyecciones financieras. Pero sólido. Has construido algo real aquí. Lo había hecho. Lo que comenzó como un camión y determinación se había convertido en una operación próspera que empleaba a 23 personas. Mi padre habría estado orgulloso. Él también construía cosas con sus manos. Y entendía el valor del trabajo honesto y de mantener la palabra. Taylor llamó durante el almuerzo. Llevaba 3 meses en su primer año en la Universidad Estatal de Ohio, estudiando gestión de empresas. Papá. Necesito un consejo. Hay un chico en mi clase de economía. Me ha invitado a salir. Debería ir. ¿Quieres ir? Sí, pero estoy nerviosa. ¿Y si es como mamá? ¿Y si no puedo confiar en mi juicio? Taylor, tú no eres tu madre. Eres reflexiva, honesta. Y has visto de primera mano cómo es la traición. Esa conciencia es tu protección. Ve a la cita. Confía en ti misma. ¿Y si algo no te parece bien? Lo sabrás. Se rió suavemente. ¿Cuándo te volviste tan sabio? El divorcio te enseña cosas, sobre todo lo que ya no vas a tolerar. Esa noche, Justin y yo vimos baloncesto en el salón. Durante el descanso, me preguntó, papá, ¿has pensado en volver a salir con alguien? A veces. No estoy buscando activamente, pero estoy abierto a ello con el tiempo. Bien. No deberías estar solo para siempre solo porque mamá metió la pata. De la boca de los adolescentes de 15 años. Sonó el timbre. Abrí y me encontré a una amiga de Taylor del instituto, ahora también en la estatal de Ohio, que traía algo que Taylor se había dejado en su coche. Señor Thornton, Taylor quería que le diera esto. Me entregó una foto enmarcada. Dijo que usted lo entendería. Era una foto de la inauguración de mi almacén hace 15 años. Yo, más joven, de pie frente a mi primer camión de reparto con una enorme sonrisa. Mónica también estaba en la foto, a mi lado. Pero Taylor la había recortado cuidadosamente para que solo quedara yo. La nota adjunta decía: este es quien eres realmente. Alguien que construye cosas que duran. Te quiero, papá. Puse el marco en mi escritorio del despacho, junto a mis licencias comerciales y certificaciones de contratista. Pruebas de lo que había construido con integridad y trabajo duro. Mónica me había enviado un mensaje esa mañana, preguntando si podíamos tomar un café y hablar. Lo había declinado educadamente. No teníamos nada más que discutir más allá de la logística relacionada con el horario de Justin. El pasado estaba zanjado. El futuro era mío para darle forma. Frank Patterson llamó esa tarde con la documentación final. Eso es todo. Gerald. Divorcio oficialmente concluido. Todos los bienes divididos. Custodia formalizada. Eres un hombre libre. Gracias por todo, Frank. Manejaste esto mejor que la mayoría. Mantuviste la cabeza fría. Protegiste tus intereses. No. Dejaste que la emoción anulara la estrategia. Eso es raro. Después de colgar, me senté en mi oficina, pensando en esa palabra, estrategia. Había abordado el final de mi matrimonio de la misma manera que abordaba los negocios.
De forma clara, decisiva, sin comprometer mis principios. Algunas personas podrían llamar a eso frialdad. Yo lo llamaba supervivencia. Ese sábado, llevé a Justin a su torneo de baloncesto. Sentado en las gradas, viendo a mi hijo jugar con concentración y alegría. Sentí algo que no había sentido en años, satisfacción. No felicidad, exactamente, porque la felicidad se sentía temporal, condicional. Esto era más profundo. La tranquila satisfacción de una vida construida sobre terreno firme. Mónica estaba en otro lugar, viviendo su historia por separado. Lidiando con las consecuencias que se había ganado. No le deseaba ningún mal, pero tampoco sentía ya ninguna obligación hacia ella. Mis obligaciones eran para con mis hijos, mi negocio, mi propia paz mental. Y las estaba cumpliendo todas. El partido terminó. El equipo de Justin ganó. Corrió hacia mí, sudoroso y sonriente. ¿Viste ese triple en el último cuarto? Lo vi. Fue decisivo. Nos dirigimos al aparcamiento, planeando dónde cenar, hablando de nada y de todo. Normal, cómodo, honesto, exactamente como debería ser la vida. Detrás de mí, literal y figuradamente. Había un matrimonio construido sobre la obligación y la ilusión. Por delante había posibilidad. Libertad y el conocimiento de que me había defendido cuando más importaba. Había enviado esa factura al director financiero de Mónica un martes por la noche en septiembre. Sin saber que desencadenaría una avalancha que remodelaría toda mi existencia. Mirando hacia atrás ahora, no cambiaría nada. Porque a veces el movimiento más fuerte no es intentar salvar algo roto. Es reconocer la ruptura, documentarla y alejarse con dignidad. Había hecho exactamente eso, y estaba mejor por ello.